días. Sí, ya estoy aquí. Muy buenos días, doctora Mayra, bienvenida también. Si me permiten entonces, para no quitar o tomar más tiempo, me daré permiso para hacer la lectura de la reseña de la doctora Mayra. La doctora Mayra Herrera Martínez es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. Continuó y finalizó sus estudios de posgrado en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Está adscrita al Instituto de Farmacología de la Universidad de la Cañada en Teotitlán de Flores Magón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con perfil deseable, PRODEP, y es responsable del Grupo de Investigación Multidisciplinario para el Desarrollo de Productos Terapéuticos enfocados al tratamiento de infecciones causadas por bacterias patógenas humanas, contra la inflamación, contra intoxicación por picadura de alacrán y contra el cáncer. Ha sido responsable de proyectos financiados por CONACYT a través de Ciencia Básica y PRODEP y otros en relación con su línea de investigación principal, que es el estudio científico del conocimiento de la medicina tradicional. Cuenta con publicaciones de artículos indexados y arbitrados, así como un libro y dos capítulos del libro. Tiene 3 patentes y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido también la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y de posgrado. Y el día de hoy nos acompaña con la ponencia titulada, permítame, con su ponencia titulada La búsqueda de los compuestos bioactivos derivados de fuentes naturales. Bienvenida, doctora Mayra. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor, el micrófono está suyo. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Gracias. Se escucha un tanto bajito, pero sí le escuchamos. A ver, voy a ver si mejora un poco. ¿Ahí está mejor? Creo que sí la escuchamos en lo general. Muchas gracias, doctora Betsaida, y muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Me siento muy honrada que hayan pensado en mí para poderles compartir un poco de lo que hemos hecho en la Universidad de La Cañada. Me voy a permitir compartir mi presentación. ¿Sí la ve? Muy bien. Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, hoy les quiero hablar sobre la búsqueda de compuestos bioactivos derivados de fuentes naturales. Me voy a enfocar en 2 fuentes que en un momento les voy a decir. El contenido de esta presentación está partido en introducción, mecanismo de acción de una planta medicinal del estado de Oaxaca, estudios in silico sobre un compuesto derivado de semillas y algunos estudios que hemos hecho en la Universidad de La Cañada, como son búsqueda de compuestos en plantas medicinales y en venenos de alacrán. Para empezar, ¿qué es un fármaco? En la Ley General de Salud, que la pueden encontrar en este link, en la Ley General de Salud, el artículo 221 nos define un fármaco y un medicamento. Entonces, un fármaco va a ser cualquier sustancia natural, semisintética, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica. Entre estos fármacos que van a ser de moléculas pequeñas, pueden ser naturales, semisintéticas o sintéticas. Naturales van a ser aquellas que derivan directamente de alguna fuente natural, es decir, que se obtienen de alguna fuente
como planta, venenos, otros animales, hongos, bacterias, etc. Un compuesto pequeño directamente obtenido de esa fuente. La semisintética es aquella en donde ya hay una modificación de ese compuesto obtenido naturalmente. Por ejemplo, el ácido salicílico que originalmente se obtenía del árbol Salix-alba, posteriormente se realizó una síntesis a ese compuesto, añadiéndole él al grupo acetil para generar el ácido acetil salicílico, el cual tenía mayor biodisponibilidad en el organismo. Y actualmente ya se realiza totalmente por síntesis ese compuesto. Entonces, aquellas sustancias sintéticas van a ser aquellos que son obtenidos totalmente por síntesis. Hay una revisión que les recomiendo mucho a aquellos que están en esta área, que es de Newman y Crack. Estos dos investigadores han hecho revisiones durante los últimos años, han hecho revisiones casi cada 2 años, en donde nos enlistan todos los fármacos que han sido aprobados desde 1984 hasta la actualidad. La última revisión que hacen ellos es en el 2020, donde observan pues los tipos de fármacos que se han aprobado durante este periodo. Y dentro de estos tipos encuentran los que les muestro en esta parte. La B mayúscula significa una biomacromolécula, como pueden ser proteínas recombinantes, anticuerpos. La N significa un compuesto obtenido de una fuente natural. NB, un fitofármaco o un extracto de planta por completo. ND es un derivado semisintético al que ya se le hizo una modificación en la estructura del compuesto. S es un fármaco obtenido totalmente por síntesis. S con el asterisco también por síntesis, pero utilizando la estructura de un producto natural. La vacuna, que también entra dentro de este listado, y productos naturales mimetizados, es decir, donde se utiliza también parte de la estructura química de los compuestos que se obtienen de fuentes naturales. Y aquí, en esta gráfica de pastel, quiero que observen el porcentaje de fármacos de cada uno de estos tipos. Se observa que aquellos fármacos sintéticos son los que predominan en este listado, mientras que aquellos obtenidos de fuentes naturales apenas ocupa una cuarta parte. De estos fármacos pues han sido utilizados contra el cáncer, contra infecciones bacterianas, y este último de infecciones bacterianas vemos igual la misma nomenclatura y como aquí sí hay más compuestos obtenidos de fuentes naturales, más del 50%. Fármacos antiparasitarios. También vemos una tercera parte de estos fármacos que son productos naturales. Y aquí les muestro la lista, cómo ha cambiado ese porcentaje de compuestos a lo largo de estos años. Con la misma nomenclatura podemos observar que aquellas macromoléculas en azul han ganado bastante porcentaje en los últimos años. Se le ha apostado mucho a estas proteínas recombinantes. También, si observan el color morado, las vacunas también están ganando mucho porcentaje dentro de los fármacos aprobados. Mientras que los fármacos sintéticos, que se observa aquí,
se han mantenido, se observan en amarillo como fuerte y en amarillo más como crema. Entonces, han mantenido sus porcentajes, mientras que los productos naturales sí se observa una leve disminución. Ahora les quiero hablar sobre una planta medicinal que estudiamos, la cual se llama Árnica silvestre. Y empezamos a estudiar plantas medicinales porque México es un país rico, biodiverso en especies de flora. Se encuentra alrededor de un 10% de la flora total en el mundo, y de ellas 4,000 especies son plantas medicinales, es decir, son utilizadas con fines medicinales. Estas plantas, en muchos de nuestros estados, principalmente en Oaxaca, en Chiapas, es un factor de identidad y un recurso fundamental para la salud. Esto es porque, sobre todo en las comunidades rurales, no hay acceso a la medicina convencional. Entonces, por una parte eso, que no hay médicos cercanos, no hay centros de salud cercanos, y las poblaciones recurren a usar sus recursos que tienen alrededor. Entonces, es más fácil encontrar pues plantas y a lo largo de estos años se ha preservado ese conocimiento de cómo se usan estas plantas. Además, que las plantas medicinales poseen un menor costo en comparación con la medicina convencional. Así, en muchas comunidades podemos ver un gran listado de plantas medicinales, las cuales hay muchos grupos de investigación que estamos verificando cómo es ese mecanismo por el cual actúan. Y también si realmente se observa que hay una actividad biológica o tiene un efecto placebo. Y todo ello, ¿por qué? Porque creemos que es importante conservar ese conocimiento, no solo para la cuestión de salud, sino también para preservarla como un recurso natural. Y una de estas plantas que es utilizada en Oaxaca se llama Árnica silvestre, que es su nombre científico Adenophyllum aerampium. Esta planta pertenece a la familia Asteraceae, que son plantas que su flor parece una estrella, como lo ven aquí, como la del girasol también, entre otras, la manzanilla. Entonces son plantas que pertenecen a la familia Asteraceae y que es una de las familias más estudiadas en actividad biológica. Esta planta se conoce como Árnica silvestre en la costa de Oaxaca y se utiliza para tratar síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor de estómago, flatulencias, movimientos intestinales, entre otros. Además, como desparasitante. Las curanderas, las indicaciones que nos dan es que esta planta se debe hacer en infusión, utilizando la parte aérea que es flor, hojas, tallo, y esa infusión se toma durante 3 días, y durante esos días la persona no debe exponerse al sol. Se ha reportado que extractos de esta planta son inactivas contra células de cáncer nasofaríngeo y de cáncer de colon. Sin embargo, sí se ha encontrado actividad contra bacterias y hongos. Como en ese momento no había nada en relación al efecto contra parásitos, y tomando en cuenta que la planta es usada como desparasitante, se realizó un estudio en donde se realizaron ensayos in vitro en modelos de parásito, tanto contra el trofozoito como el quiste. Se realizó la extracción e identificación de compuestos
y actualmente se está trabajando en el mecanismo de acción sobre este modelo. Y este modelo es Entamoeba histolítica, el cual es un parásito protozoario unicelular que tiene el siguiente ciclo. Este parásito está en forma de quiste en el ambiente, que cuando es ingerido por el hospedero o por el humano, desenquista en el intestino, desenquista y entonces genera 8 trofozoitos, que a su vez estos van a dividirse, van a proliferar y otros van a enquistarse. Estos que se enquistan, cuando se excreten en las heces, van a ser resistentes a las condiciones ambientales y nuevamente el quiste va a ser la forma del parásito que se va a transmitir nuevamente a los hospedero. Por otro lado, también hay una forma de amibiasis invasiva. En esta amibiasis hay adhesión a matriz extracelular, fibronectina, hay eritrofagocitosis, es decir, el parásito se nutre de eritrocitos y hay el desarrollo de absceso hepático amibiano. Entonces, aquí la amiba ya no solo se queda en el intestino, ya ahora migra hacia el hígado, hacia el pulmón o incluso hacia el cerebro. Y muchas veces este tipo de amibiasis invasiva llega a confundirse con otras enfermedades. ¿Por qué? Porque no se cree que es tan común esta amibiasis. Entonces se confunde con cáncer de hígado o con otro tipo de patógeno. Pues bien, dentro de los síntomas que causa este parásito está diarrea sanguinolenta, flatulencias, síntomas para los cuales se usa esta planta de la árnica silvestre. Por ello se decidió evaluar esta planta sobre diferentes etapas del proceso patogénico del parásito. Así, este trabajo se realizó en el laboratorio de la doctora Patricia Talamás Roana, en el CINDESTAP, y se determinó que el extracto de acetato de filo de raíz de esta planta es capaz de inhibir la proliferación de este parásito. Asimismo, cuando se evalúa en el enquistamiento, se observa que también el extracto inhibe este proceso de diferenciación. Inhibe también la adhesión a fibronectina y la eritrofagocitosis. Cuando se evaluó en un modelo in vivo, en un modelo de hámster, se observó que también inhibe el absceso hepático amibiano. Estos resultados lo pueden encontrar en este artículo. Posteriormente, se realizó la identificación de los compuestos mayoritarios de la planta y se encontraron 2 tiofenos, el alfa-terpienil y un ditiofeno. Estos está reportado que son altamente fluorescentes, que inducen vacuolas electrodensas, que son estructuras que cuando se observan en microscopía electrónica de transmisión se ven grises. Y además producen daño fototóxico. Esto quiere decir que en presencia de luz UV hay un daño exacerbado a la célula. Y entonces con esto, cuando encontramos estos resultados, recordamos lo que la curadera nos había comentado, que cuando las personas se tomen la infusión no deben exponerse al sol, el cual tiene rayos UV. Entonces, aquí lo que sugerimos es que posiblemente no se deban exponer al sol, porque entonces ya se pueden producir síntomas adversos.
Es decir, se puede generar daño en la célula, ya no solo del parásito, sino también en la célula del hospedero. Por eso, considero que las indicaciones de las curanderas son muy importantes, sobre todo en las comunidades que todavía arraigan este conocimiento. Por otro lado, también se ha reportado que compuestos aislados de plantas suelen ser más activos que los extractos de planta. Aquí un ejemplo, la entontina A tiene una IC50 sobre el parásito de 2.6 microgramos por mililitro, comparado con la IC50, es decir, la concentración a la que se inhibe o se mata a la mitad de la población de estos parásitos, en el extracto es 132, es más alto. Entonces, quiere decir que el compuesto puro es más activo que el extracto. Así, evaluamos la actividad de alfa-terpienil, es decir, del compuesto puro, sobre los parásitos protozoarios, entamoeba histolítica, y se observó que efectivamente también tiene una menor IC50 en comparación con los 230 microgramos por mililitro que son del extracto. Se evaluó sobre el citoesqueleto de actina. Aquí ustedes pueden ver una célula en esta parte, otra célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí. Igual. En rojo pueden observar el citoesqueleto de actina teñido y en verde pueden ver los núcleos del parásito. Aquí se observa que cuando añadimos el fármaco, o más bien el compuesto que es alfa-terpienil, se observa una mayor intensidad de la fluorescencia. Cuando lo cuantificamos, efectivamente vemos más fluorescencia. Y aquí cabe resaltar que se utilizó solo el tratamiento, solo las amibas tratadas como control negativo de fluorescencia para eliminar la fluorescencia que el compuesto estuviera generando. Cuando vemos las amibas en microscopía electrónica de barrido, se observa que hay un mayor número de prolongaciones membranales que están aquí señaladas en flechas blancas. Y lo que creemos es que al haber una mayor reestructuración del citoesqueleto, puede generarse estas prolongaciones. Exactamente todavía no sabemos cómo pasa esto, pero estamos estudiando para ver si logramos acercarnos al mecanismo de acción de este compuesto. Por otro lado, también se ha reportado que el alfa-terpienil tiene efectos mutagénicos y que algunos compuestos con este anillo de tiofeno pueden llegar a tener efectos colaterales como nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, entre otros. De hecho, ya hay muchos fármacos que tienen este tipo de anillos y que se ha observado este tipo de efectos. Realizamos un ensayo con fármacos, o más bien con compuestos como la citocalasina D, que es capaz de inhibir la estructuración del citoesqueleto de actina, que para esta amiba es muy importante. Y se observó que cuando se añade la citocalasina D y el alfa-terpienil, hay como un efecto medio entre estos dos. No se inhibe totalmente la estructuración del citoesqueleto de actina,
Entonces, lo que hicimos fue hacer un docking aquí con ayuda de una colaboradora que se llama Sarita Montaño, que se encuentra en Sinaloa. Ella modeló la actina, que la pueden ver aquí con sus hélices, beta plegadas, y la citocalasina es este compuesto, perdón, este es el alfa-terpienil, y la citocalasina es este que observan aquí. Cuando vemos la citocalasina D y el alfa-terpienil, observamos que se encuentran en una zona de interacción muy cercana, por lo cual tenemos la hipótesis de que alfa-terpienil podría estar uniéndose a la actina y de ese modo tal vez estar compitiendo por esa zona cercana con la citocalasina. Sin embargo, pues todavía nos falta evaluarlo experimentalmente. Y dentro de nuestras perspectivas con este trabajo tenemos evaluar la toxicología de extractos de Adenophyllum aurantium para ver si el extracto completo es tóxico o no, y determinar la interacción de alfa-terpienil con la actina dentameba histolítica. Bien. También se han hecho algunos estudios in silico y esto ha tomado bastante auge debido a que cuando nosotros desarrollamos un medicamento o un fármaco, tenemos que pasar por varias fases preclínicas, fases clínicas en humanos y la fase de comercialización. Entonces, para pasar todas estas fases, se lleva mucho tiempo, yo creo que más de 15 años. Y por otro lado, cuando iniciamos con cierto número de compuestos, conforme van pasando esas etapas de investigación, este número va disminuyendo. ¿Por qué? Porque muchos van mostrando efectos tóxicos y por lo tanto se van eliminando. Otros no muestran la eficacia que se requiere y así sucesivamente. Por eso de los miles de compuestos con los que se inician en la investigación básica, muchas veces solamente uno de ellos es aprobado. Así, los estudios in silico ayudan a reducir el tiempo y costo para el escaneo de las moléculas y estas se pueden realizar a través de programas informáticos donde se pueden escanear miles de moléculas en poco tiempo. Y para ello lo que hacemos es, a partir de extractos de plantas, identificamos o aislamos compuestos y posteriormente añadimos estas estructuras a los diferentes programas. Hay muchos programas en línea que son gratuitos y que nos ayudan a partir de una estructura química que nosotros agreguemos a la plataforma, nos ayuda a predecir sus propiedades moleculares, sus valores para ser usado como fármaco, nos puede predecir qué tan tóxico puede ser, qué tan bioactivo, o incluso dar estudios de farmacocinética, como son la absorción, la distribución, metabolismo y eliminación de estos compuestos. Muchos de estos programas usan la famosa regla de los 5 de Lipinski, que Lipinski fue un investigador que realizó un estudio, lo pueden buscar en este DOI. Este estudio está muy interesante porque él analiza las estructuras de diferentes fármacos que están en el mercado y también de otros que no llegaron al mercado. Y con todo este análisis observa que aquellos que llegaron al mercado cumplen con ciertas características. Y por eso él dice, nos muestra que hay 4 reglas, por así decirlo, que la mayoría de estos fármacos aprobados cumplen.
Y entre estas tenemos que tienen más de 5 donadores de enlaces de hidrógeno, más de 10 aceptores de enlaces de hidrógeno, un peso molecular menor a 500 daltones y un log-P que no debe ser mayor a 5. ¿Existen excepciones a la regla? Sí, hay varias excepciones. Posiblemente cuando hay una excepción a esta, el fármaco todavía puede ser buen fármaco, pero cuando ya no cumple con más de 2 de estas reglas, suelen ser compuestos que no son bioactivos o que son muy tóxicos. Para ello, entonces, nosotros seleccionamos la parte de la planta, la molemos, la maceramos, la filtramos y la concentramos, eliminando todo el disolvente. Luego, realizamos cromatografía en columna, cromatografía en capa fina y cristalización para aislar los compuestos. Y aquí la doctora Beatriz Hernández de la Universidad Tecnológica de la Mixteca nos apoya con la dilucidación de la estructura química de estos compuestos mediante resonancia magnética nuclear y infrarrojo. Aquí les muestro algunas páginas en donde ustedes pueden encontrar información sobre los compuestos. En PubChem existe muchísima información de diversos compuestos. Si ustedes tienen algún compuesto que quieran estudiar, pueden añadir su nombre y les va a salir toda la información respecto a ello. Propiedades químicas, blancos proteicos que se ha reportado, artículos que han estudiado ese compuesto, en fin, una gran información. Es una excelente base de datos para conocer más sobre los compuestos. Este otro, MolSoft, nos permite, a partir de una estructura química, nos permite analizar sus propiedades moleculares como aceptores, donadores de hidrógeno, log-P, entre otros. Predice el puntaje de ese compuesto para ser usado como fármaco y lo hace aplicando la regla de Dubisky, así como la relación estructura-actividad, es decir, estructura de compuestos ya reportados y su actividad. Entonces, ve con cuál o compara con cuál de esos compuestos se parece el nuestro y lo usa para predecir dicha actividad. Se pueden utilizar en diversos tipos de programas. Y esta es la página que pueden observar al inicio en MolSoft, en donde les da esta ventana donde ustedes pueden dibujar su estructura con todas estas opciones. También pueden buscar en esta biblioteca el nombre de su compuesto de interés o pueden buscarlo por algún código. Con colaboraciones que hemos hecho con el doctor Marco Antonio Leiva en la Universidad Autónoma de Guerrero y la bióloga Fabiola Elodio, quien hizo el trabajo, ella evaluó el campesterol en todas estas plataformas, observando que si ven aquí estas dos curvas, en verde están aquellos compuestos que no tienen buena actividad o son muy tóxicos. Mientras que en azul, en la curva azul, caen todos aquellos fármacos que son muy eficaces y que tienen baja toxicidad. El campesterol, que es una molécula que se encuentra en grandes cantidades en semillas secas como almendras, nueces, entre otras. Este compuesto pues tiene un valor mayor a 0, lo cual podría indicarnos que es podría ser buen fármaco. Luego,
Este es otro programa en donde nos predice la toxicidad y bioactividad de compuestos. Entonces, igual podemos dibujar con estas herramientas, dibujar la estructura, y aquí nos va a dar si es mutagénico, tumorogénico, irritante, entre otras propiedades. Entonces nos va a predecir con base en compuestos ya conocidos. Este es otro programa en donde nos predice a qué proteínas se podría estar uniendo nuestro compuesto. Y lo mismo, tiene opciones para poder dibujar la estructura. Aquí tenemos otro donde también nos predice a qué proteína se puede unir nuestro compuesto. Después de esos análisis in silico, se realizó una evaluación in vitro en donde se observó que esta molécula tiene actividad sobre células de cáncer cervicuterino y células de cáncer de ovario. No así contra células no cancerosas de pulmón y células y macrófagos murinos, que tampoco son cancerosas. Entonces, el campesterol fue efectivo contra estos dos tipos de cáncer ginecológico, pero no afectó a células sanas, por así decirlo. Lo cual nos puede indicar que efectivamente sí está teniendo un efecto contra el cáncer a nivel, bueno, contra las células de cáncer, más o menos. Bien, en cuanto a la búsqueda de plantas medicinales, lo hemos realizado en la región Cañada, que es donde nos encontramos. Aquí tenemos a México, Oaxaca, que está al sur del país, y en el estado de Oaxaca, al norte, tenemos aquí la región Cañada, que es una de las regiones más pequeñas del estado, pero en donde hay gran riqueza. Hay una gran biodiversidad, existen muchas especies de flora y fauna endémicas, es decir, que solo se encuentran en esta zona y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y además de que existe un gran conocimiento etnomédico de las plantas. Nosotros hemos estudiado algunas. Una de ellas es el árbol de mantecoso, que su nombre científico es Parkinsonia precox. Se utiliza contra la picadura de alacrán, dolor de cabeza, como antiácido estomacal y cicatrizante. Nosotros evaluamos su actividad contra diferentes cepas de bacterias patógenas y no encontramos actividad contra estas. Sin embargo, observamos que hubo un efecto antiinflamatorio en un modelo que utilizamos. Para ello, nuestra alumna, que es Lady, añadió en una monocapa de macrófagos, los trató con LPS para inducir el proceso inflamatorio, y después y se observó que en verde están las especies reactivas de oxígeno. Entonces observamos que cuando hay aquí, cuando no inducimos el proceso inflamatorio, pues no se observan estas especies reactivas de oxígeno, o se observan pero muy leves. Mientras que cuando añadimos LPS hay una inducción, un incremento de estas especies reactivas de oxígeno. Y cuando añadimos el extracto, estas especies de oxígeno disminuyen. Entonces, eso además de otros análisis como medición de la interleucina 1 beta, nos están indicando que este extracto de planta podría tener actividad antiinflamatoria in vitro. Luego, como este árbol se utiliza también contra la picadura de alacrán, con la colaboración del doctor Posani, del IBT y de Citlali, evaluamos la actividad proteolítica de
dos de los venenos más letales, peligrosos aquí en el país. Uno de ellos, de hecho, se encuentra por allá, por Nayarit, que es Centruroides noxius, y es el veneno de alacrán más letal en el país. Bien, evaluamos la actividad proteolítica. Aquí vemos el 100% en el veneno total de cada uno de estos. Luego, pusimos controles como antisuero e inhibidores de proteasas y vemos cómo disminuye la actividad proteolítica de estos, con estos tratamientos. Y después añadimos diversos extractos de plantas que también se observa que disminuye esta actividad proteolítica que está en los venenos de alacrán. Entonces, nos falta aún estudiar otros componentes del veneno de alacrán para ver qué tanto se inhibe por el extracto de esta planta. Y se puede observar que en límpidus, en Centruroides límpidus, la planta fue más activa que en Centruroides noxius, que es un veneno más letal. También se evaluó su actividad contra células de hepatocarcinoma y se observa que a concentraciones de 62 sí hay un efecto contra estos. Aquí tengo a dos de las alumnas que trabajaron en ellos, Celia y Lorena. Se observó su efecto sobre eritrocitos y se observa que a diferentes concentraciones no hay un efecto hemolítico, es decir, podría ser seguro contra estos eritrocitos. Cuando vemos su morfología en microscopía óptica, no vemos cambios, pero cuando lo vemos ya en microscopía electrónica de barrido, vemos ligeros cambios a concentraciones muy altas, que son 200 microgramos por mililitro. Entonces, aquí tenemos a Misael y a colaboradoras en el CINDESTAT. Otra stevia lúcida que se utiliza para sellar huesos, para la inflamación y para heridas no expuestas. Observamos que tiene muy buena actividad contra cepas de bacterias, incluso resistentes a varios antibióticos. También observamos actividad antiinflamatoria y estamos viendo que hay un efecto selectivo contra ciertas líneas celulares de cáncer. Aislamos algunos diterpenos y estamos en la determinación de la estructura exacta de esos diterpenos. De esta planta se está desarrollando el cultivo in vitro para que veamos si el cultivo in vitro puede generar estos metabolitos que nos interesan, que al parecer son diterpenos que tienen actividad antimicrobiana. Y ya se logró desarrollar a partir de trozos de hojas, se desarrollaron tallos vegetales, los cuales están mostrando perfil de compuestos y estamos ahora justo evaluando si estos tienen la misma actividad que la planta silvestre o no. Esto lo estamos haciendo con la colaboración del doctor Armando y de la alumna Yesenia. Y finalmente, los venenos de alacrán. México es el país con mayor número de especies de alacrán y con mayor porcentaje de endemismos de estos. Sin embargo, no se ha estudiado tanto como en otros países. De los alacranes de la región de la Cañada, actualmente tenemos 9 especies enlistadas. Aquí les muestro solamente algunas. Y aquí estamos colaborando con el taxónomo, el doctor Edmundo de la UNAM, y la bióloga Cintia, quienes están apoyándonos en esta parte del listado taxonómico. Con José Manuel y Karen estamos determinando qué metabolitos secundarios se están produciendo en el veneno de alacrán. Entonces, estamos observando perfiles de compuestos que están presentes en el veneno de alacrán.
y se ha reportado que se han reportado algunas benzoquinonas y alcaloides en el veneno de alacrán de ciertas especies. Entonces nosotros estamos evaluando en las especies que tenemos en esta región para ver qué compuestos son y qué actividad pudieran tener. Y bueno, ya las conclusiones son que en México tenemos una gran riqueza de plantas medicinales que no solo podrían aportar un valor aplicado a la salud, sino también que puede ser útil para la investigación básica. Este compuesto, que es el alfa-terpienil, que tiene un efecto, al parecer, sobre el citoesqueleto de actina, puede tener un uso en la investigación científica, tales como la citocalacina D, el casplaquinolide y otros compuestos que también tienen efecto en esta proteína y que nos permitirá estudiar más a fondo cómo funciona este citoesqueleto. La purificación e identificación de compuestos activos nos permitirá acercarnos a comprender cómo está teniendo la actividad biológica la planta. Y bueno, en cuanto al estudio de los metabolitos secundarios de alacranes, existe una gran área de oportunidad en donde hay algunos estudios enfocados a la morfología, la taxonomía de los alacranes. Hay algunos enfocados a las toxinas, a los péptidos antimicrobianos, pero hay muy pocos enfocados al estudio de metabolitos secundarios de veneno de alacrán. Y bueno, junto con todo esto vemos que el conocimiento tradicional y la diversidad biológica y cultural de México pues deben ser más valorados para que podamos preservarlos y protegerlos. Y finalmente, pues no me queda más que agradecer a todos los colaboradores que nos han apoyado en este estudio, en consolidar estas líneas de investigación, que todavía nos falta mucho, pero que hemos obtenido resultados muy alentadores y que muchos de ellos que les mostré todavía estamos en proceso de publicación. Y pues sería todo. Muchas gracias, doctora Mayra. Muy interesantes los datos que nos acaba de compartir. Un tantito inquietantes, puesto que nos comenta que por este lado tenemos al alacrán más venenoso de México, pero pues muy interesante cada vez aprender y conocer un poquito más acerca de todo lo que usted viene a presentarnos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer a la doctora Mayra? Adelante, Fabián, por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, Fabián, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, primeramente agradecemos su aceptación a esta invitación al Congreso de Biomedicina Ambiental Transnacional. Y en función de su presentación, me surgió una duda que me gustaría que quedara como un poco clara para los estudiantes de la licenciatura. Se han criticado el uso de las líneas celulares como un modelo de estudio. ¿Cuál es su postura como investigador y usuario de este tipo de modelos? Sí, supongo que lo comentas porque no dan el mismo resultado que un estudio in vivo. Así es. Ya, muy bien. Sí, pues por una parte las líneas celulares nos ayudan para tener un estudio preliminar, saber qué podría estar haciendo un compuesto en una célula de cáncer, en un parásito, en una bacteria. Si bien es cierto, muchas veces cuando se extrapola ya a nivel en un modelo in vivo, esa actividad se pierde, ya no se ve. Pero pasa lo mismo con modelos animales.
A veces cuando se extrapola de un modelo animal a un humano, también esa actividad se pierde. Y es parte de lo que les comentaba en las etapas del desarrollo de un medicamento. De los 20,000 compuestos que se inician estudiando, al final solamente queda 1 o 2 compuestos aprobados en el mercado. Y esto es, ¿por qué? Porque se van eliminando en cada una de estas etapas. Las líneas celulares son una herramienta muy importante que nos permiten estudiar de forma preliminar y también saber cuál podría ser la farmacodinámica del compuesto. Entonces, si queremos estudiar un compuesto y proponerlo como fármaco, es imprescindible usar líneas celulares antes de pasar a un modelo in vivo. Por otra parte, el modelo in vivo suele ser más caro, más tardado, entonces siempre es mejor realizarlo a nivel in vitro y después, si vemos que hay un efecto, ya extrapolarlo a nivel in vivo. Muchas gracias. Sí, gracias, Fabián. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, doctor Fabián. ¿No? Doctora, yo tengo una pregunta, disculpe mi ignorancia. Nosotros trabajamos con líneas celulares humanas o con linfocitos específicamente. En ese caso, para inhibir la polimerización de la actina, utilizamos la citocalasina B, pero es la B y usted es la D. ¿Hay alguna diferencia entre las dos citocalasinas o su aplicación por el tipo de célula? Me parece que sí hay una diferencia. La citocalasina D actúa específicamente sobre los extremos de polimerización. Cuando la actina se está polimerizando, ocupa pues toda una maquinaria. Entonces, en estos extremos se va, me parece que rompiendo el ATP. Entonces, la citocalasina lo que hace es unirse en estos extremos y evita que se siga la polimerización. Entonces, evita la polimerización de actina y por otro lado, el otro extremo se va despolimerizando. Por eso, cuando observamos en una tinción de células tratadas con citocalasina D, generalmente no vamos a observar filamentos de actina. La citocalasina B desconozco cómo funciona, pero en un estudio recuerdo que sí mencionaban que había diferencias entre estas dos. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por responder. Si no hay más dudas, me gustaría que me ayudaran, por favor, a compartir la constancia de la doctora, agradecer nuevamente su participación y permítanme darle lectura. De cualquier forma, si surgen dudas en el transcurso del programa o más adelante, podemos con mucho gusto compartir sus dudas con la doctora a través de su correo electrónico y estoy seguro de que ella tendrá la mayor disposición para responderlas. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Laboratorio Nacional para la Investigación e Inocuidad Alimentaria, LANIA Unidad Nayarit, así como la licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional, otorga la presente constancia a la doctora Mayra Herrera Martínez por su participación como ponente magistral con la conferencia titulada Búsqueda de compuestos bioactivos derivados de fuentes naturales, impartida el día 16 de noviembre durante el marco del Segundo Congreso Estatal de Biomedicina y la Sexta Jornada de Inmunología Nayarit 2022. Fue un placer, doctora, contar con su participación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por su invitación y Fabián, muchísimas gracias también por pensar en mí.